Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró. Y me compró mi salvación allá en la cruz, allá en la cruz. Una vez más, yo le amo, yo le amo, yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró. Mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró. Mi salvación allá en la cruz. Expresemos una vez más, yo le amo. Yo
porque Él a mí me amó y me compró. Mi salvación. Le amo, le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Le amo, le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón. Para mí, le amo, le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Digámoslo una vez más. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo. Y algún día su rostro. Exprésele su amor en esta mañana. Le amo, le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón. Para mí, le amo, le amo, le amo. Y algún día entre en la presencia del Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella cogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo.
Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabra, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabra, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila, porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía.
Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 40. Gloria al nombre del Señor. El Señor les bendiga. Una vez más aquí en este lugar, agradecido al Señor por el privilegio que tenemos de poder escuchar la palabra de Dios. Para eso estamos aquí, para escuchar la palabra del Señor, para que el Señor nos hable una vez más. Esperamos que usted esté también a la expectativa, así como estamos nosotros acá en este lugar, a la expectativa, esperando algo bueno, algo especial. Por eso estos se llaman unos servicios especiales,
porque el especial es el que los hace. El especial es el que los inspira. Y cuando recibimos algo de Dios, nosotros le agradecemos, así como en este momento estamos recibiendo la misericordia de Dios, estamos recibiendo palabra de Dios y es su gracia, es su misericordia la que nos está en este momento hablando, enseñándonos, instruyéndonos, exhortándonos, muchas veces corrigiéndonos fuertemente, pero nosotros estamos dispuestos. Siempre usted también tiene que estar en esa disposición de recibir lo que venga de parte del Señor. Sea que el Señor los felicite por su vida, por cómo usted se desenvuelve en medio del mundo y todas estas cosas que nosotros día a día nos atacan. Día a día está nuestro enemigo en común, el diablo, que el Señor lo reprenda, está cada momento atacándonos, está tratando de desviarnos del objetivo. Y nuestro objetivo es, bueno, agradarle al Señor, estar en un ambiente espiritual donde el Señor se agrade de nosotros. Y bueno, muchas veces nos salimos de ese ambiente espiritual y entonces, pero para eso está el Espíritu Santo. Para eso viene el Señor y nos corrige. Para eso viene el Señor y nos advierte muchas veces del peligro que está más adelante. Nos tranca el camino en cualquier cosa o cualquier lugar a donde nosotros queremos ir. El Señor nos estorba. Y es por nuestro bien. Es porque Él sabe que por allá, a donde íbamos, pueden haber consecuencias o iban a haber consecuencias. El Señor no permite eso. El Señor lo hace por causa de sus escogidos. El Señor lo hace porque nos ama. Y bueno, en ocasiones nosotros nos ponemos medio desobedientes y queremos hacer la cosa de todas maneras, porque muchas veces no nos damos cuenta que es el Señor. No nos damos cuenta que es el Señor dándonos una respuesta. No nos damos cuenta que es el Señor guardándonos del peligro y nosotros seguimos porfiando. Seguimos aferrados a eso. Bien sea algo que queremos hacer o a un lugar a donde ir, seguimos aferrados. Y el Señor nos corrige fuertemente. O en ocasiones, bueno, Él dice, vayan, permite. En su voluntad permisiva, Él dice, bueno, está bien, ¿quieres ir? Ve. Pero si va sin mí. O ve, como le dijo al profeta Balaán, ve, pero vas a decir lo que yo diga. Lo que yo diga es lo que tú vas a decir. No vas a decir lo que tú quieres o lo que tú tienes pensado decir. No, eso no lo vas a hacer. Entonces nosotros, bueno, el Señor tiene su forma de hacer las cosas y siempre las hace perfectas. La Biblia dice que Él hizo todas las cosas perfectas. Nosotros somos los que, como dice la Biblia también, la palabra dice que Dios hizo todas las cosas perfectas, pero el hombre buscó muchas perversidades. La perversidad es que el hombre pervierte la palabra del Señor. El hombre al mezclarla con sus ideas, con sus conceptos, con sus tradiciones, con lo que esa persona quiere hacer, si mezcla la palabra, la hace infructuosa, dijo el Señor. Entonces, cuando hacemos eso, el Señor no se agrada de eso. No podemos nosotros agregarle ni quitarle a la palabra. No, es un pecado hacer eso. Pues mucha gente hoy en día lo hacen. Aún sabiendo que al Señor no le agrada, ellos lo siguen haciendo. Dios dice no, ellos dicen sí. Entonces, ¿de dónde vino eso? De la sabiduría de Satanás. Porque eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén, ungida por el diablo. Dios dijo, si comes te mueres. La serpiente, ungida por el diablo, dijo,
no te vas a morir. Dios es bueno. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. ¿Cuándo se convierte Dios en fuego consumidor? Cuando alguien le lleva la contraria. Cuando alguien hace lo que a Dios le desagrada. Y como le estaba diciendo hace unos momentos, hay gente hoy en día haciéndolo. Que Dios dice que no se debe hacer de una forma y ellos dicen que sí. Y lo hacen. Y hay otras que Dios dice, yo quiero que tú lo hagas de esta forma. Ellos dicen, no, yo no lo voy a hacer así. Entonces, imagínense, ¿cómo a una persona agrada a Dios con una actitud semejante a esa? No puede. Entonces allí es donde Dios se convierte en fuego consumidor. Pero hubo uno que pagó para que la misericordia de Dios nos cubra. La sangre de Jesucristo nos cubre y eso detiene la ira de Dios. Porque usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, mire, hubieron reprensiones y hubieron castigos fuertes de parte de Dios. Pero también está la misericordia de Dios. Mucha gente se escudan en eso y dicen, estamos en el tiempo de la gracia y hacen cualquier cosa. No, no podemos tentar a Dios. Dios no puede ser tentado, dice la Biblia. Entonces, cuando hacemos eso, ¿a quién tentamos? Al diablo. Entonces, no podemos nosotros vivir en esa condición de estar tentando y tentando. No, 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 no. Debemos es obedecer. Dios se agrada del que obedece. Y como Dios se agrada del que obedece, debemos ir a eso. Debemos hacer eso. En nuestras vidas, en nuestro diario caminar, debemos nosotros, usted y yo, cada uno, cada persona que desea servirle al Señor, tiene que ser en obediencia completa a la palabra, sin mezclarla con nada. Bueno, después de esta introducción vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer allí los primeros 4 versículos. Esos 4 versículos para ponerle una base bíblica al tema que el Señor ha traído en el día de hoy. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Les dije Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. En el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos a que respalde esta oración que vamos a hacer. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque aún, Señor, esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario está fresca, Señor. Está aún fluyendo, Señor, limpiando. Está, Señor, vigente, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, por la revelación de tu palabra, por tu revelación, Señor, que eso va a tener un límite, Señor. Eso va a tener un tiempo hasta cuando tú digas, Señor. Nadie sabe ese día, nadie sabe la hora. Solamente tú lo sabes, Señor, cuando tú digas, se terminó el tiempo. Y en este tiempo, Señor, sabemos por la revelación de tu palabra, Señor, que ya el tiempo es corto, Señor. Ya el tiempo está a la mano. Ese tiempo de que se terminen de cumplir las profecías, las promesas que tú hiciste, Señor, en tu palabra y que aún no se han cumplido, están por cumplirse, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor, porque bendito Dios, tú a cada momento nos revelas tu palabra. Siempre hay algo que tú quieres hacer.
Siempre hay algo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Tú solamente estás esperando que nosotros nos rindamos en tus manos para tu obrar, Señor bendito. Te damos gracias por eso, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios, ponemos en esta hora en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que tú me uses hablando tu palabra, hablando lo que tú quieres que se hable, Señor. Señor, también pongo en tus manos a los oyentes, Señor, a mis hermanos, amigos que están oyendo este servicio, Señor, que cuando ellos abran sus corazones, ellos puedan recibir de ti esa porción, ese tesoro, Señor, que tú quieres entregar en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, estamos acá, bueno, en esa disposición y a la expectativa de qué nos ha de dar el Señor. Vamos a seguir con el tema principal. Este es el tiempo. Este es el tiempo cuando tenemos que vencer al mundo, porque ese es el subtítulo o el subtema, vamos a decirlo, venciendo al mundo. Este es el tiempo cuando cada uno de nosotros tiene que proponerse eso y tiene que lograrlo. Es necesario lograrlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Es una lucha difícil, no es fácil. Pero como dijo un hermano, si el evangelio fuera fácil, la salvación fuera fácil, todo el mundo fuera salvo. Si la salvación fuera fácil, todo el mundo fuera salvo. Pero sabemos que no todo el mundo es salvo. Hay quienes no van a ser salvos, pero en su misericordia, Dios le habla a todo. En su misericordia, Dios quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de vencer al mundo, ese, vamos a decirlo, es una parte de lo que tenemos que hacer. Vencer al mundo es vencer cada ofrecimiento del diablo, cada tentación, porque el enemigo sabe por dónde atacar. Él sabe si una persona tiene debilidad por el dinero, por ahí lo ataca. Si una persona tiene debilidad por el sexo opuesto, por ahí lo ataca. Si una persona tiene debilidad por cualquier otra cosa, algo difícil, algo que esa persona es sensible, por ahí es donde ataca el enemigo, porque él está vigilando, porque la Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. ¿Y por qué nos acusa? Porque él sabe, él está vigilando, y tiene sus sirvientes, a los demonios, eso los tiene también vigilando. Y entonces cuando una persona es débil por una parte y es tentado, el pecado no está en ser tentado. El pecado está en caer en la tentación. Ahí es donde está lo malo. Esa es la parte donde una persona puede entorpecer su propia vida. Porque en cuanto a este tema de vencer al mundo, como les dije hace unos momentos, eso es una parte. El mundo, bueno, es el sistema que gobierna todas las cosas, por el cual se rigen el mundo, las leyes terrenales, todas esas cosas. Ese es el mundo. Ellos aprueban cosas que Dios no aprueba. Y las cosas que Dios aprueba, ellos no las aprueban. Por eso es que los cristianos somos señalados, somos condenados. Siempre hay alguien pendiente cuando una persona sale de las garras de Satanás, del mundo, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, empieza a caminar
entrega su vida a Dios, entonces la gente está vigilándolo. La misma gente, los vecinos, muchas veces hasta la familia están vigilándolo. Para que cuando falle, lo marcan, lo señalan, lo condenan. Entonces, y no solamente la familia y los vecinos, miren, todas partes, donde quiera que vaya, si una persona se identifica como un cristiano, esa persona, mire, le ponen la vista encima, le ponen la mira y lo cargan es vigilado. Pero nosotros estamos llamados a vencer. Por eso dice la palabra en esta escritura que leímos, en el versículo 4, de primera de Juan 5, en el versículo 4, por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ahí es donde está el secreto, ahí es donde está el punto principal, haber nacido de Dios. Y haber nacido de Dios es recibir el Espíritu Santo en el corazón. Cuando muchas iglesias enseñan a sus congregantes, les enseñan que si hablan lengua, ya tiene el Espíritu Santo. No, ese es un error. Los brujos hablan en lengua. Mucha gente puede hablar en otras lenguas. Pero hay una diferencia. Cuando esa persona ya ha recibido el Espíritu Santo, es por eso que lo principal que debe hacer un creyente cuando llega a los pies del Señor es inmediatamente el mismo día que él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, empezar a decirle a Dios, a pedirle a Dios el Espíritu Santo. No, pero si apenas, podría pensar alguien, si apenas yo estoy empezando hoy en los caminos del Señor, me acabo de entregar, empiece de una vez a pedir el Espíritu Santo. Porque si usted no lo pide, Dios no se lo va a dar obligado. Usted tiene que pedirlo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Que la palabra dice que si nosotros sabemos o podemos o le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará o les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden de Él. ¿Se fija? Entonces debemos pedirlo. De una vez, cuando se acepte al Señor, de una vez empezar a pedir el Espíritu Santo. Si usted en el día de hoy, usted no conoce al Señor, usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, usted nunca había escuchado la palabra o tal vez antes la había escuchado, pero hoy decide, porque todos los días tomamos decisiones, bien sea para bien o bien sea para mal. Todo lo que nosotros hacemos es porque lo decidimos hacerlo. Hemos decidido servirle al Señor, entonces esa decisión, como le decimos siempre a las personas, no vaya a pensar que se le acabaron los problemas. No. Van a venir problemas, van a venir pruebas, van a venir luchas, pero usted va a tener de dónde agarrarse. Entonces, dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Recuerden lo que dice en el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos. El que venciere, yo le daré. El que venciere, en varias oportunidades dice el Señor eso. El que venciere, yo le daré. El que venciere, vamos a buscar estas escrituras para leerlas exactamente y textualmente como lo dice el Señor. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Por eso fue que el Señor sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, porque ellos habían pecado, ellos habían desobedecido a Dios.
Y si comían ya habían comido el árbol de lo que Dios les dijo que no comieran. Y si comían del árbol de la vida, iban a seguir en eternidad. Ellos habían roto la eternidad. Ellos habían entrado al tiempo. Pero si comían del árbol de la vida, volvían otra vez a eternidad. Iban a ser unos pecadores eternos. Imagínense ustedes ese desastre. Eso iba a ser una cosa tremenda. Pero el Señor, sabiendo eso, lo sacó del huerto del Edén. Por eso dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿quiénes son esos vencedores? Aquellos que han vencido al mundo en este tiempo difícil, en este tiempo, mire, cuando todo está volteado patas arriba, cuando el diablo ha pervertido todos los aspectos de la vida de la gente, lo social, lo natural, lo intelectual, todo el diablo metió la mano ahí y ha pervertido. Es más, ha intentado pervertir la palabra del Señor, pero la palabra del Señor mucho la pervierten, pero para ellos. Pero la palabra sigue intacta. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Quiere decir que esa palabra es eterna y no como la eternidad que la que estaban Adán y Eva. No, ellos estaban en una eternidad que se podía romper dependiendo de ellos. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es eterna porque Dios lo dijo. No hay nada que pueda romper esa eternidad de la palabra de Dios. Y dice también en el mismo capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque el que venciere es aquel que, como dice la palabra que leímos en Primera de Juan capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, quiere decir que la segunda muerte es para los que no han aceptado, para los que no han dado el paso de fe, porque nuestra fe, es lo que dice la palabra del Señor, es la que vence al mundo. O sea que el mundo, para vencer al mundo, es necesario, como dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, para poder vencer al mundo, hay que nacer de Dios, obligatoriamente. Debemos nosotros vencer al diablo de esa forma, naciendo de nuevo. Más adelante dice, versículo 17 del capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el maná escondido, el alimento celestial, la palabra de Dios, porque Jesucristo, mucha gente piensa que religiosos, piensan que Dios es uno y el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No, Dios es el mismo Jesucristo y Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces ese secreto, ese misterio, porque mucha gente no les entra y no entienden eso. ¿Pero por qué no lo entienden? Porque lo están buscando de la forma incorrecta. Para poder recibir esto, tiene que ser por revelación. Esto no se puede recibir por explicación o por enseñanza
No, 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 no. Mucha gente lo han recibido de esa forma, pero ¿qué son después de eso? Unos religiosos. De ahí no pasan. Recibieron eso por enseñanza o por explicación o de otra forma, pero Dios dijo, no, es al que venciere. Ese maná escondido, algo escondido es un misterio, algo que no se ve a simple vista. Pero cuando Dios lo revela, ahí es donde viene lo tremendo de Dios. Que Dios lo revela es a los que se rinden en sus manos. A los desechados del mundo. Que el mundo dice, no, tiene que tener estudios y esto y tiene que tener cosas. No, no, no. Nosotros, para recibir algo de Dios, debemos nosotros es rendirnos. La única forma, rendirnos en las manos del Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es porque nosotros hemos reconocido que nos equivocamos. Nos humillamos en la presencia de Dios y eso nos lleva a aceptarlo como el único que puede salvar nuestra alma. Entonces, ahí está. Más adelante dice, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a ir resumiendo por causa del tiempo. Versículo 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor hablándole a cada edad de la iglesia que ha pasado. Desde los apóstoles hasta este tiempo, cada edad ha sido identificada por Dios y Dios le ha dado palabra a cada edad. Vamos a seguir leyendo aquí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. La Biblia habla sobre vestiduras resplandecientes. Esas son esas vestiduras blancas, de lino finísimo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, porque mucha gente comete el error y parece que se suena como hasta bonito, que cuando alguien se arrepiente, en la oración dicen, Señor, escríbelo en este momento, allá en el libro de la vida. La Biblia dice que Dios no está escribiendo nombres hoy en día. Dios, eso de estar escribiendo nombres, ya Dios los escribió. La Biblia dice que los escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Ya eso está escrito. Lo que sí está haciendo Dios es borrando. ¿A quién? Al que le agregue o que le quite a la palabra. El que le quite a la palabra, Dios lo quita del libro. Eso es lo que dice, esa es la sentencia de Dios en el Apocalipsis 22. El que le quite a la palabra, que Dios dice sí y él dice no, o que le agregue algo a la palabra, un concepto humano, una tradición, Dios lo quita del libro. Dice más adelante, capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el versículo 21 del capítulo 3, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el Señor Jesús, el diablo pensaba que cuando Jesús murió en la cruz, listo, otro más que maté, otro que
que decía que venía de Dios y lo maté. No, esa fue la más grande victoria. La más grande victoria de la historia, podemos decir. Cuando el Señor Jesús murió en esa cruz. Porque cuando Él murió, libertó a toda la humanidad. Él lo dijo, él dijo que el Señor había dado a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces cuando la Biblia nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, no es solamente el que lo dice con la boca. Yo creo. Mucha gente puede decir que creen. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No solamente creen, tiemblan en la presencia de Dios. Tiemblan. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos creen que hay un solo Dios, que el nombre de Dios es Jesucristo. Ellos creen eso. Pero la gente a eso les pasa por alto, porque no les ha sido revelado. Dios quiera que todos los que están en esos errores puedan ser alumbrados por la palabra. Dios pueda tener acceso a su corazón y explicarle, porque eso es la revelación, la explicación de Dios. Entonces, cuando una persona, Dios lo liberta de eso, Dios está cumpliendo su palabra. Como dijo el mismo Señor Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, esa sangre se hace efectiva. Pero no es solamente decir yo creo. No, cualquiera puede decir que cree. Los pecadores, los viciosos, los borrachos, todo el mundo dice que cree. Pero la vida que vive una persona es lo que determina si cree o no cree. Por eso dice más adelante, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, que el que dice que cree y da pasos, los pasos que Dios le dice que dé, Dios, cuando la persona llega a sus pies, Dios le va diciendo personalmente qué hacer. Aquel que ya recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, que fue justificado de sus pecados, Dios le dice, ahora tienes que limpiarte. Tienes que santificarte. Como le dijo Josué a los israelitas allá cuando estaban a la orilla del río Jordán. Le dijo, santifíquense, porque dentro de 3 días vamos a atravesar ese río. Vamos a entrar a la promesa. Vamos a entrar a la tierra prometida. Hoy en día el Señor también nos dice, santifíquense, porque les voy a dar el Espíritu Santo. Entonces, es lo mismo. Es una promesa de Dios. Y Dios había prometido a los israelitas que les daría una tierra que fluye leche y miel. Hoy en día la promesa para nosotros es, si vences al mundo, y lo más tremendo, si te vences tú mismo, porque uno vence al mundo, vence el diablo ya está vencido. La gente dice, no, pero el diablo es esto. No, el diablo está vencido. Si el diablo consigue a alguien con quien trabajar, él hace daño. Pero si usted le cierra las puertas, si usted se fortifica con el Espíritu Santo, cuando venga el enemigo a tratar de meterse en su vida espiritual, va a chocar con una pared. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el Espíritu Santo. Todo depende de cada uno de nosotros que obedezca a Dios en todos sus mandatos. ¿Qué dice Dios entonces? Santifícate. Ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Ahora vas a bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y te voy a dar el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se bautiza,
si está en condiciones, si Dios mira su corazón y esa persona de verdad está en condiciones de recibir el Espíritu Santo, Dios se lo da inmediatamente. Si no, le está dando testimonio a Dios de que le cree. Se está bautizando como testimonio a Dios. Y Dios toma en cuenta eso. Pero si hay algo que le estorbe, Dios le dice, tienes que hacer esto, tienes que quitar esto, tienes que dejar de hacer esto que estás haciendo. Y ahora tienes que empezar a hacer esto que no te gusta hacer, porque Dios nos dice, Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Dios nos manda a hacer cosas que a nosotros no nos gustan, pero Dios nos prueba de esa forma. Y Dios sabe que eso nos va a hacer bien. Es como la medicina maluca, la medicina esa que sabe mal. Esa es la efectiva. Pero a la gente le gusta es licadito allí con una frutica, con una cosa. Hace efecto, pero más lento. Está adulterada, vamos a decirlo así. Entonces, cuando una persona adultera la palabra de Dios, no es que le va a hacer efecto por allá un poquitico. No. No le hace efecto de ninguna forma. Porque adulteró la palabra. Porque la mezcló con algo que le vino a la mente. Con algo que le gusta a esa persona hacer. Y viene Dios y le dice, no quiero que hagas más eso. No quiero que mezcles mi palabra. No quiero que sigas haciendo lo que te gusta hacer. Ahora vas a hacer esto que yo digo. Y como les dije ahorita, Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Y cuando las hacemos, nos vencemos nosotros mismos. Eso es vencer al mundo. Y este es el tiempo, porque ahorita les leí en Apocalipsis de las edades, cada cosa que Dios le habló a las edades. Me parece que se lo resumí solamente a los que vencieron. Pero ahí hay unos mensajes muy tremendos. Dios le habla a las edades y le da la porción que cada edad debía recibir. Pero en este tiempo, el último tiempo, la última edad, ya no hay más edades, ya no hay más tiempo. Dios nos ha entregado todo. Lo que les dio a ellos, a los hermanos de las edades pasadas, y lo que nos corresponde a nosotros. Todo ha sido entregado. Todo ha sido revelado. Dios envió un mensaje, el mensaje para este tiempo. Ahí está todo explicado. Dios, en su misericordia y en su amor, porque nosotros no nos merecíamos eso, Dios nos entregó ese tesoro. Ahora debemos caminar con mucho cuidado. Es como en esos países donde hay el invierno, que los lagos, los ríos se congelan. Es como que uno esté caminando en un lago de esos congelados, pero que el hielo sea finito, sea muy delgado. Hay que caminar con cuidado porque si no cae para el agua. Así estamos en este tiempo. Estamos caminando sobre algo muy delgado. Tenemos que caminar con sumo cuidado. Mire, cada paso que nosotros demos, hablando de las cosas espirituales, tiene que ser con mucho cuidado y discerniendo que sea Dios el que nos mande a hacer las cosas. Porque nosotros podemos pensar, no, Dios me mandó a hacer esto, Dios me mandó a hacer aquello. Pero ¿está seguro que fue Dios? Dios confirma, así como le confirmó a Gedeón, que era la voluntad de él que Gedeón fuera a la guerra con los enemigos. Dios le confirmó a Gedeón. Así como le confirmó a Gedeón, nos confirma a nosotros también. Cuando Él nos da una orden y Dios no se va a ofender porque nosotros le pidamos una confirmación a Él. No. Él pone el sentir. Ese sentir que dice la Biblia que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir tiene que estar en nosotros. Ese sentir de servirle a Dios. Mire,
con todo el agrado del mundo, sin nada que nos vaya a estorbar, sin nada que nos desvíe del camino. No. Entonces, para vencer al mundo, la palabra nos da la clave. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe no es solamente decir creo, no. Es remacharlo. Nosotros con nuestra vida. Que lo que nosotros creemos. La Biblia habla de una sola fe. Una sola creencia. Lo que nosotros creemos, mire, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que nada nos aparta a nosotros de lo que ya hemos creído, de lo que estamos convencidos que Dios nos ha dado para este tiempo. Nosotros estamos convencidos de que esta es la verdad y nada nos puede apartar de ahí. Ni la muerte ni la vida, nada nos puede apartar. Entonces, cuando el Señor, mira lo que dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, lo que vuelve a nacer, lo que es nacido del Espíritu, entonces esto nos lleva a la escritura de San Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con aquel religioso llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ver es entender. Entonces, para vencer al mundo, tenemos que entender el reino de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? El reino de Dios es el Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo. Tenemos que saber cuando es el Espíritu Santo hablándonos. Porque el diablo también habla. El diablo también le habla a la gente al oído. Y le susurra cosas. Y le dice. Pero allí es donde está el secreto de esto. El misterio que nosotros tenemos que discernir. Cuando sea Dios y cuando no sea Dios. Cuando es Dios, todo concuerda con la palabra. Todo concuerda con el mensaje de la hora. Pero cuando no es Dios, algo está fallando allí. Hay una coma que no cuadra. Hay una jota que no cuadra por allá. El Señor dijo, ni una jota, ni una tilde perecerá de esta palabra hasta que todo sea cumplido. Entonces, una jota es una palabra pequeña. Una tilde es una señal. Es algo muy que si alguien no está vigilando, se hace imperceptible. Pero para nosotros poder percibir eso, debemos estar vigilando. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, vela y ora. No basta solamente con velar, hay que orar. Y no basta solamente con orar, hay que velar. Porque si no están las dos juntas, es como la palabra sin el espíritu. La palabra sola es muerte, pero con el espíritu es vida. El espíritu la vivifica, le da vida. Entonces, para nosotros poder ver el reino de Dios, para poder entender el reino de Dios, para poder captar cuando es el Espíritu Santo, entonces tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Recibir el Espíritu Santo en el corazón. Eso es nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
evidencia de que no había nacido de nuevo. Es más, era imposible porque el Señor Jesús aún no había dado la vida. Y después de que Él dio la vida y resucitó, ahí fue donde la gente tiene ese acceso a ese bautismo del Espíritu Santo. Como dice la Biblia ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, o versículo 1 en adelante. Todo está allí. Ahí están los primeros que nacieron de nuevo, pues, vamos a decirlo así, los primeros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, de agua cuando se bautiza y del Espíritu cuando recibe el Espíritu Santo, porque esa es la promesa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, esa es la fórmula de Dios para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? No, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entrar es pertenecer al reino de Dios. Entonces, si no pertenece al reino de Dios, no puede vencer al mundo. Si no ve el reino de Dios, si no ve a Dios nuevamente en carne, hay una escritura que dice que el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces tiene que ver a Jesucristo en carne nuevamente. ¿Dónde? En esos hermanos, en esas vidas que no servían para nada, que se han rendido en las manos del Señor y Dios le ha dado el Espíritu Santo y ahora están trayendo a vida nuevamente la palabra. La palabra se está haciendo vida. La palabra se está cumpliendo. Los hijos de Dios se están manifestando. Lo que dice la Biblia que la naturaleza está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, ya está ocurriendo. Los hijos de Dios se están manifestando. Pero el que no naciere de nuevo o el que no naciere del agua y del Espíritu, ni puede ver a Dios obrando, ni lo puede entender, ni puede pertenecer a eso, no puede entrar. ¿Por qué? Porque la misma persona cierra la puerta. Ve a Dios manifestándose en un hijo de él y dice, ese no es Dios. Peligro, porque si no es Dios, entonces ¿quién es? Hay dos espíritus que pueden hacer las cosas, todas las cosas, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Entonces, si usted rechaza el Espíritu Santo, si usted dice que no es el Espíritu Santo, le está atribuyendo una obra de Dios al diablo. No está creyendo lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que Dios está revelando en este tiempo, ahorita, hoy en día. Dios está revelando cosas. Y aquellos que se oponen a eso no pueden ver el reino de Dios y no pueden entrar. O sea, que no pueden pertenecer al reino de Dios porque ya la misma persona se cierra la puerta. Porque mezcló la palabra de Dios, las promesas, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en los mensajes, lo mezcló con sus interpretaciones, lo mezcló con su idea, con su enseñanza eclesiástica. Invalidó la palabra del Señor, no puede entrar en esa condición. Entonces, es necesario, según lo que acabamos de leer, es necesario nacer de nuevo. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 en adelante, dice, vamos a leer del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, eso quiere decir que nosotros, obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo, que para poder vencer al mundo y poder vencernos a nosotros mismos, tenemos que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar autoridad. Toda autoridad, como dijo el Señor Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Así es con los hijos de Dios que creen toda palabra que sale de la boca de Dios. Que viven esa palabra, que están dispuestos a lo que Dios diga. No importa si hay consecuencias, no importa si pierde el trabajo, no importa si pierde la familia, no importa si pierde lo que sea, con tal de ganar a Cristo. Hay que estar dispuesto porque la palabra de Dios dice, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso quiere decir que si usted está dispuesto, quien sea, yo o quien sea, esté dispuesto a obedecer a Dios, tiene que estar dispuesto a las consecuencias, a la muerte, a la vida, a la derrota, al triunfo, a la victoria, pero hay una victoria que ha sido decretada por el Señor. Ese decreto es una promesa que Dios hizo. Y la acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, esa victoria es, la fe es la convicción de lo que no se ve. La demostración de las cosas. O sea, algo que no lo vemos con estos ojos naturales, pero sabemos que está ahí, porque Dios lo dijo. Sabemos que viene, porque Dios lo prometió y Dios es fiel a su palabra. Entonces, esa autoridad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, bajo esa autoridad le podemos decir a los demonios que se vayan. Como dijo este centurión. Le digo a este, ve y va. Al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Esa es la autoridad que Dios nos ha entregado. Allá Dios lo tipifica con un centurión romano, que ellos tenían el poder militar y todas esas cosas y tenían una autoridad. Hoy en día, bueno, hay policías, hay guardias nacionales, hay organismos de seguridad que tienen autoridad, la autoridad que les dio el Estado. Pero nosotros tenemos la autoridad que nos ha dado el reino de Dios. La autoridad de Dios para reprender todo demonio. Para decirle a todo demonio, vete y tiene que irse. Pero no porque nosotros digamos, no. Es en un mandato de Dios. Tiene que ser así, dice el Señor. Tiene que ser el Señor de por medio. Entonces, ¿de cuál es la forma? En el nombre del Señor Jesucristo, porque a un demonio, una persona, quien sea, puede ser el más religioso, puede tener 80 años o 100 años en el Evangelio o en el mensaje, donde quiera, como quiera llamarlo, y le dice al demonio, vete, sin autoridad el demonio no se va. Tiene que tener la autoridad dada por Dios. Tiene que tener esa autoridad para que el demonio pueda reconocerla, porque esa es otra cosa. Si el demonio mira y no reconoce la autoridad, se queda ahí, se burla más bien. Y han ocurrido casos cuando el demonio se burla de las personas porque no tienen autoridad. Pero cuando llega un hermanito por allá, el más humilde, y le habla con autoridad y le dice, te vas, Satanás,
en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí es donde está ese nombre que es sobre todo nombre, y que todo demonio se sujeta a ese nombre. Entonces, ¿qué hace el demonio cuando ese hermano humilde le habla con autoridad? Se va, tiene que irse, porque es una orden de Dios. Es Dios respaldando esa orden, a esa autoridad. Dios respalda esa autoridad. Entonces, hay otra escritura que dice en Mateo 16, no la vamos a leer completa porque esta habla de cuando Pedro recibió la revelación, que no se la dio carne ni sangre, pero vamos a leer el versículo que nos importa, que es el versículo 19. Cuando el Señor Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad de Dios. Es una promesa del Señor, que si nosotros estamos sujetos a la palabra, estamos creyendo y testificando con nuestra vida que hemos creído, que le hemos creído a Dios, entonces todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra, el Señor lo respalda. Eso es lo que quiere decir cuando dice que Él lo desata, si nosotros atamos aquí, Él lo ata en el cielo. Y si lo desatamos aquí, Él lo desata en el cielo. Él lo respalda. ¿Y qué respalda Dios? Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios apresura su palabra. Dios le da la orden de ejecútese a esa palabra. Y cuando nosotros aquí en la tierra, identificados como hijos de Dios, no solamente con la cédula o con el pasaporte, no, tiene que tener el sello. Ese sello se llama el bautismo del Espíritu Santo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que venció el mundo, aquel que se venció él mismo, porque para dar paso en Dios tenemos que vencernos nosotros mismos. Como les dije hace unos momentos, Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, pero para hacerlas, entonces nos vencemos nosotros mismos y las hacemos. Le damos testimonio a Dios de que le creímos, y cuando lo hacemos, entonces lo que nosotros hablemos aquí, Dios lo respalda en el cielo. Cuando nosotros hablemos una palabra, Dios la respalda, porque no es nuestras palabras, son las palabras de Él. Es porque Dios ha revelado qué es lo que vamos a decir, a dónde vamos a ir, cuándo vamos a callar, cuándo no podemos o no debemos ir. Dios revela todo eso. Y cuando Dios lo revela y nosotros le obedecemos, Dios respalda eso. Y cuando usted ata, Dios ata. Y cuando usted desata, Dios desata. Ahí es donde se cumple esa palabra. Ahí es donde está la manifestación de los hijos de Dios hoy. Los hijos de Dios hablando y Dios respaldando. Y la naturaleza reconociendo eso. La naturaleza completa, no solamente los animales, árboles, nubes, sol, luna, todo, los planetas, todo obedece. Porque es una orden de Dios. Dios que creó todas las cosas. Cuando no existía nada, ni un granito, un átomo de polvo, nada. Dios creó todo eso por la palabra. Y cuando nosotros concordamos con esa palabra, nuestra vida cuadra con esa palabra, entonces Dios la respalda. Y ahí es donde los hijos de Dios se manifiestan con autoridad, porque tenemos las llaves. Eso es lo que dice aquí. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Esa llave es
no basta solamente con la llave. Para que la llave sea efectiva, tiene que haber una puerta. Y esa puerta tiene una cerradura. Entonces, para poder abrir esa puerta, tenemos que tener la llave de esa cerradura. Y el Señor dijo, el camino es angosto y la puerta es muy angosta y pocos son los que la hallan. Y si usted le pide a Dios que le muestre la puerta, Dios la muestra. Dios muestra la puerta. Por dónde es que tú tienes que pasar, por dónde es que tienes que entrar para poder pertenecer. Y Dios lo ha dicho. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Es la puerta. Él lo dice la Biblia. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. El que no entre por mí es un ladrón. O sea, que el que se ponga a inventar, no es en el nombre de Jesucristo, es en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en el nombre de Jehová, es en el nombre no sé, de la estrella de la mañana, de la rosa de Sarón. Bueno, podemos darle muchos nombres al Señor, pero hay un nombre que por ese nombre todo demonio se sujeta. Por ese nombre toda la humanidad, toda la creación se sujeta a ese nombre. Ese nombre es Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, hay una puerta y tenemos una escritura aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, que nos dice que por esa puerta es que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, no podemos vencer al mundo todo preocupado. Por eso si una persona anda preocupado, ahí hay algo que está faltando. Esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona, porque si es un cristiano de verdad, no va a andar preocupado. Nada le va a preocupar. Todo lo remite a Dios. Todas las cosas que vengan en su contra van remitidas a Dios. Por eso el Señor dijo, lo que ates yo lo ato y lo que tú desates yo lo desato. Y eso trae paz y tranquilidad al creyente, al cristiano. Seguridad, autoridad. Todo eso viene por el Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este servicio en el día de hoy. Si usted ha tomado decisión, usted ha sido acosado por el enemigo, porque el enemigo acosa a diario, a cada momento, cada segundo, y usted quiere vencer eso, le invitamos a que usted levante sus manos ahí donde está y hagamos esta oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estas palabras de consuelo, estas palabras de seguridad, Señor, estas palabras de enseñanza que nos traen, Señor, a un convencimiento de que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor, de que toda promesa tuya se cumple y se seguirá cumpliendo, Señor. Que todas las cosas que tú has dicho, Señor, tú las respaldas. Te damos gracias por eso, Señor. En esta hora, Señor, hay personas que han tomado esa decisión, Señor, de vencer, Señor, aquellos que no han podido vencer. Unos no han podido vencer el vicio, otros no han podido vencer el amor del dinero, muchos aspectos, Señor, que la persona tiene que vencer. Y en esta hora, Señor, se han decidido a vencer, Señor. Revélales en su corazón, Señor, lo que deben hacer, Padre, cada uno. Te lo pedimos, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor y trayéndolos a ese convencimiento de que este es el tiempo final, de que ya no hay más tiempo, de que la decisión que usted vaya a tomar tiene que ser lo más rápido que usted pueda. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje
haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.